Nosotros hace 2 semanas iniciamos este sermón, hermanos, por cuestión de el servicio de unidad que tuvimos la semana pasada. Lo dejamos pausado. Fue un servicio de bendición. Nuestros niños y jóvenes nos dirigieron, ¿verdad?, en la alabanza, adoración y en la palabra de Dios. Se prepararon duro, hermanos. Ensayaron por meses los jóvenes que estuvieron en el drama. También unas mamás estuvieron ayudándoles, vestuario, ¿verdad?, y cosas para conseguir. La hermana Liliana, ¿verdad?, los estuvo preparando. Los jóvenes de la alabanza también estuvimos con ellos, simplemente guiando el don que Dios tiene, ¿verdad?, para ellos. Los niños memorizando palabra y poniéndose ahí enfrente, ¿verdad?, cantando. Es maravilloso ver que la iglesia es el cuerpo y somos todos, ¿verdad? No unos cuantos, no unos que son seleccionados, sino el Señor da conforme cada uno, hermanos, esté dispuesto a darlo hacia Él. El Señor da dones y los usa, así es que cultivemos los dones del Señor. Sí, amén, sí. Sí, a unos se les doblan las piernitas, ¿verdad? Pero fueron valientes, ¿verdad? Y acuérdense que la valentía no consiste en no tener miedo, la valentía consiste en tener miedo y aún así vencer y hacer las cosas. Así es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, que ahí viene la valentía. Amén. Entonces, evitando la caída, ¿verdad? Es el tema que tomamos en 2 de Pedro capítulo 1, verso 3 al 7. Le voy a dar un recuento rapidito, ¿verdad?, porque pues ya hace 15 días. Prácticamente en Mateo, vaya usted a 2 de Pedro 1, 3 al 7. Yo voy a dar varias citas nada más para acordarnos qué fue lo que estuvimos viendo hace 2 semanas. El Señor Jesús en Mateo 26, 41 nos dice: velad y orad. Velad quiere decir estar atentos, estar alerta, no dormirse. Velad y orad para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y dijimos, todos, si estamos aquí hoy, estamos buscando que el espíritu sea fuerte. Queremos y anhelamos, ¿verdad?, buscar a Dios y que el Señor fortalezca las áreas de nuestra vida que son débiles, que no nos gusta, ¿verdad?, a veces someternos, no nos gusta a veces amar, perdonar, servir, dar, ayudar, callarnos, no nos gusta muchas veces buscar a Dios en oración, porque prefiero mejor servir a alguien o predicar. Eso parece que es mejor para el Señor. Y hermanos, en realidad el Señor nos dice: no, ora y está alerta para que no cedas ante la tentación, porque tu espíritu quiere, pero tu carne es débil. Somos débiles en la carne en cuanto al espíritu. La carne es bien fuerte para el pecado, hermanos, pero es muy débil la carne para querer hacer las cosas del espíritu. Y aquí es donde el Señor dice: hay que velar, hay que orar. Él nos dice también en el famoso, ¿verdad?, oración del Padre Nuestro: Señor, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. El apóstol Pablo en Filipenses 2, 12 al 13, les digo, estoy dando un recuento, hermanos. El apóstol Pablo nos dice, Filipenses 2, 12 al 13: ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dijimos que aunque nuestra carne nunca va a querer hacer el bien, tu carne nunca va a querer perdonar, tu carne nunca va a querer amar al enemigo, tu carne nunca va a querer servir a aquel que te cae mal. Tu carne nunca va a querer dar, hermanos, lo que a ti te ha costado tanto, separarte de lo que tanto amas. Tu carne nunca va a querer. Por eso tienes que someter la carne por el espíritu. Por eso tienes que velar, por eso tienes que estar en una relación devocional con el Señor cada día. Y aquí es donde la palabra esfuerzo entra y no nos gusta, dijimos. Tú tienes que esforzarte. Tienes que pedir a Dios en oración, claro que sí, tienes que pedirle en oración, pero tú vas a tener que esforzarte, tú vas a tener que hacer tu parte. Dios no va a trabajar, hermanos, contigo
al menos que te esfuerces. Es algo que es notorio en las Escrituras. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela, salte, vete, camina, esfuérzate en viajar. Cuando David salía a la batalla, él le decía a David: tú vas a tener que salir y enfrentarte al gigante, yo voy a estar contigo, pero tú te vas a tener que esforzar. Es más, él le dijo a Josué: Josué, esfuérzate y sé que valiente. Y entonces vemos que el Señor siempre va a trabajar en nuestra vida conforme nosotros nos esforcemos. Tú no te esfuerzas, Dios no va a trabajar en tu vida. Las cosas con el Señor, hermanos, es primeramente el Espíritu. Él da el querer, también como el hacer, pero el hacer te lo va a dar conforme tú te esfuerces a encontrar, ¿verdad?, esa fuerza en Él. El Señor, hermanos, no nos va a guardar aparte de nuestro esfuerzo. Es como decir, sabemos y Dios sabe, y Él dice que sabe que todos tenemos necesidad del pan diario, del vestido, donde dice: ¿acaso no ven los pájaros, verdad?, que todos los días no trabajan, pero el Señor les da ¿qué? Comida. Como las flores se visten mejor, que dice que Salomón dice: no es más importante de su vida de ustedes. Ustedes no creen que Dios sabe sus necesidades, sí, pero aún así el apóstol Pablo dice: trabajen con sus manos y ganen, ¿verdad?, con su esfuerzo el pan diario, y compartan con los demás. Esto quiere decir que por más que tú le pidas a Dios, hermanos, si tú tienes fuerza para trabajar, Dios no te va a mandar un cheque cada 15 días. Fíjate lo que acabo de decir: si tú tienes fuerza para trabajar y si tú tienes capacidad para trabajar, Dios no te va a chiflar. Ay, sí, le voy a enviar a mi hijo su chequecito cada 15 días por mes, que esté ahí sentadito nada más, mi hijo, mi hija. No, hermanos, si tú puedes, el Señor va a decir: tú esfuérzate, yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Por eso el Señor nos dio estas manos. Por eso el Señor le dijo a Adán: Adán, con el sudor de tu frente, ¿qué? Vas a labrar la tierra, y con ese sudor vas a ganar el pan que comerás cada día. Ahora, amados, tenemos que entender, hay situaciones en que Dios, hermanos, envía, como al pueblo de Israel por 40 años, le envía el alimento. Claro que sí. Pero eso es para demostrarnos que cuando hay una necesidad y nosotros no podemos esforzarnos, Dios será nuestro proveedor y siempre lo será. Pero aquí tenemos que entender que conforme yo me esfuerce, Dios va a trabajar en mi vida. Segunda de Pedro, aquí es donde entramos, ¿verdad?, en este verso central, segunda de Pedro capítulo 1, verso 10. Así que, amados hermanos, esfuércense. Otra vez la palabra esfuerzo. Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. O sea, Dios dice: esfuérzate en comprobar si eres parte de mi cuerpo, si eres parte de mi iglesia. Hagan estas cosas y nunca caerán. Las preguntas: ¿cuáles cosas? Y aquí es donde la semana pasada nos quedamos, ¿verdad? ¿Cuáles cosas son las que el Señor quiere que nosotros nos esforcemos y entendamos, ¿verdad?, que necesitamos esforzarnos? Y entonces vamos a leer ahí, hermanos, desde el verso 3, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. El apóstol Pedro dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Qué nos ha dado Dios? Todo, hermanos. Tú no puedes quejarte y decir: ay, como el hermano Caleb es pastor, por eso para él es más fácil. Para mí es más fácil. ¿Qué, hermanos? ¿Qué crees que es más fácil para mí en la vida? Obedecer a Dios. Perdonar es más fácil para mí que para ti. Es más fácil para mí servirles a ustedes porque soy predicador. ¿Crees que es más fácil la vida de un predicador que la tuya? Yo tampoco creo que tu vida sea más fácil que la mía. Claro que no. Dios aquí a todos nos dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado ¿a quién? A todos. ¿A quién? A todos, todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para llevar una vida de rectitud. A todos. No nada más a los predicadores, a los pastores, a cada hijo de Dios. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer. Por eso es que estudiamos la palabra constantemente cada vez que podemos, hermanos.
todo esto lo recibimos cuando llegamos a conocer, hermanos, a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Debido a su gloria y excelencia, hermanos, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Qué promesas te ha dado el Señor? Tantas, carambas. Él ha prometido salvación, Él ha prometido perdón, Él ha prometido vida eterna, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha prometido proveernos, transformarnos, santificarnos, llevarnos a su gloria, hacernos sus hijos. Él nos ha prometido muchas cosas. Bueno, dice, estas promesas hacen posible que ustedes, nosotros, participemos de la naturaleza divina. Eso quiere decir de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y escapemos, y escapemos de la corrupción del mundo. Fíjate bien, las promesas que Dios me da son un incentivo, un medio que Dios me anima para olvidarme de las cosas que estoy pasando aquí en la tierra y concentrarme en ¿qué? En lo que viene, en las cosas buenas en el cielo. Dice verso 5, en vista de todo esto, o sea, en resumen, por las promesas de Dios, por la gloria, por todo lo que Él nos ha dado que necesitamos para llevar una vida, en vista de esto, dice verso 5, esfuércense al máximo. Esfuércense por responder a las promesas de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a esforzar? Aquí te dice, completa tu fe con abundante provisión de excelencia moral. Acuérdense que dijimos, la fe le tienes que sumar virtud, que viene siendo la excelencia moral. Ahorita vamos a hablar de cada una de estas cosas. Es decir, ¿ya entendiste que Dios te ama? Sí. ¿Ya entendiste que Él te dio su divino poder para que puedas entonces llevar una vida de rectitud? Ok, Él te ha dado todas esas cosas, muy bien. ¿Te ha dado promesas? Sí. ¿Ya entendiste? Ok, bueno, como ya sabes que Dios te ha entregado todas las cosas, ahora esfuérzate. Hermano, pero me dijeron que nomás yo creyera, que así dice la palabra, el que creyere será salvo. Sí, pero creer quiere decir creer todo lo que la Escritura dice. Y aquí entonces Pedro dice, ok, si ya crees, o sea, dice a tu fe, estamos en el verso 5, dice, complementando tu fe con abundante provisión de excelencia moral, o sea, crece ahora en tu moralidad, en tu virtud. A la virtud, dice, añádele conocimiento, sigue conociendo, buscando, entendiendo más a Dios. Al conocimiento, dice, añádele dominio o control propio. Al control propio, súmale perseverancia. A la perseverancia tienes que sumarle sumisión a Dios. A la sumisión a Dios tienes que esforzarte en dar afecto fraternal. Y al afecto fraternal tienes que complementarlo con amor. Es un proceso de crecimiento en pasos que el Señor nos está enseñando que necesitamos esforzarnos para entonces comprobar si somos, hermanos, de los elegidos de su pueblo. Esto es para que tú estés seguro que tú, hermanos, al estar constantemente llevando a cabo este proceso que Dios nos dice, te vas a evitar la caída, vas a evitar caer en la tentación, vas a evitar vivir en pecado. Y eso entonces va a tener como resultado tu vida en el Espíritu, tu vida en la voluntad de Dios. Y aquí es donde entonces vamos a mirar brevemente, hermanos, cada una de las cosas que nos dice Pedro que le sumemos a la fe. Empieza primero, ¿verdad? Perdón. Empieza primero y tenemos que entender esto. No son frutos diferentes. No son cosas apartadas unas de otra. Velo así. Tú sabes que en Gálatas 5:23 en adelante, Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pareciera que son 9 frutos. No, es un fruto. ¿Cómo? Imagínate una naranja. Tú la pelas y ¿cómo está compuesta la naranja? ¿De un solo gajote grande? No. Es una fruta, pero ¿con qué? Con diferentes gajitos. Imagínate una granada. Tú abres la granada y está compuesta ¿por qué? Ok, bueno, así es el fruto del Espíritu. Es un solo fruto, pero que conlleva, hermanos, conlleva varias áreas. Ahora,
aquí tenemos que entender esto. Pedro nos está diciendo, mira, tú ya tienes fe, que es parte del fruto del Espíritu, pero tienes que complementarlo, tienes que sumarle, tienes que añadirle virtud, o esto es excelencia moral. ¿Qué es eso? Bueno, la virtud o la excelencia moral, hermanos, prácticamente se refiere a las acciones, a la forma de ser recta y justa de Dios. Dios es virtuoso, Dios tiene una excelencia moral. Cuando decimos inmoralidad, ¿a qué nos suena? Falta de moral, algo que se cometió mal. Pero cuando decimos moral, significa algo bueno. Bueno, la virtud o la excelencia moral está hablando de la manera recta de ser de Dios, que Dios es completamente recto, Dios es completamente justo. Es una virtud, o sea, Dios, hermanos, cuando tú lo conoces, debes entender que Dios se conduce, vive de una manera que recta, transparente, perfecta, santa, pura. Es un carácter moral de Dios. Ahora, perdón, aquí tenemos que entender que la manera en que Dios nos revela su carácter es por medio del Hijo. Al ver la vida de Jesús, cómo Jesús vivió y se condujo hacia sus padres, fue obediente o no como hijo Jesús. Como alumno, él fue un alumno que aprendió, que recibió y creció en conocimiento. Como carpintero, porque era conocido como carpintero y trabajó como carpintero, tenía una ética laboral buena, honesta, justa. Como maestro de sus discípulos, ¿cómo era como maestro el Señor Jesús? Cuando vemos la vida del Señor Jesús, el trato que le dio a los demás, cómo sirvió, cómo amó, cómo enseñó, cómo se entregó, cómo habló, sobre qué estaba basada su vida, sobre su propia persona o sobre la voluntad del Padre. Cuando vemos la vida del Señor Jesús, entonces vemos reflejado el carácter, la virtud, la excelencia moral ¿de quién? De Dios, del Padre. Entonces prácticamente, hermanos, lo que el Señor está diciendo, ok, tú ya crees, ya tienes fe, dice Pedro, ahora añádele excelencia moral. O sea, es decir, qué bueno que ya creas en el Señor, es la base de la vida nueva en Cristo, pero a tu fe ahora tienes que añadirle excelencia moral. O sea, vas a tener que aprender a vivir de una manera recta. Llámale, hermanos, vas a tener que ser compasivo, honesto, misericordioso, justo, manso, humilde, etcétera, 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 todo el carácter de Cristo. Porque mira, yo me he topado con muchos hermanos que orgullosamente dicen, es que el Señor así me ama, el Señor necesitaba un hombre con un carácter fuerte y por eso me escogió a mí. ¿Tú crees que Dios necesita un hombre con un carácter fuerte, hermanos? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Para nada. Él quiere el carácter de su Hijo en ti, en mí, en todos. No tu carácter fuerte, no tu valentía. Tenemos que entender, amados, que en realidad el Señor quiere que a tu fe le añadas su carácter de Él. No que sigas siendo quien tú eres, sino que le añadas ahora lo que no tienes y lo que Jesús le sobra. Y ahí es donde entonces no me tengo que esforzar, porque dice, esfuércense a comprobar si realmente ustedes son, ¿verdad?, los elegidos del Señor. Esfuércense añadiendo a su fe excelencia moral. Y la pregunta es, ¿te has estado esforzando a eso? No, porque no lo crees necesario. Porque el que creyere será salvo. Ah, pero es que tienes que creer, que tienes que añadir excelencia moral. Y el Señor te va a ayudar a hacerlo, hermanos. El Señor Jesús lo dijo muy claramente. El que quiere venir en pos de mí, el que quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz. Y cuando dice seguirme, quiere decir cópiame, haz lo que yo hago, vive como yo vivo. Eso es lo que quiere decir, sígueme.
Y aquí es donde entonces toda la virtud de Jesús es añadida. Ahora nos dice, a tu fe añádele excelencia moral. A la excelencia moral añádele conocimiento. El creyente, hermanos, debe esforzarse por añadir a su fe y a la virtud conocimiento de la Escritura. ¿Por qué? No sé, aquí vemos unos 70 personas. ¿Tú crees, hermanos, que nuestra manera de pensar en la Escritura es la misma? No. Porque depende de las situaciones que hemos vivido personalmente, cada uno con Dios, creemos de una manera. Pero Jesucristo dijo que nada más hay una manera. Si yo empiezo a escudriñar la Escritura, hermanos, junto con el Espíritu de Dios, humildemente, el Señor me va a llevar a una verdad y a ti te va a llevar a una verdad. Y nos va a llevar juntos ¿a qué? A una sola verdad. Si cada día yo le añado a mi fe y a la virtud conocimiento, hermanos, voy a empezar entonces realmente a poder entender, comprender, conocer, hermanos, lo que es realmente la voluntad de Dios, no la voluntad de una sociedad, de cómo vivimos ahorita, no cómo viven los cristianos ahorita, cómo una iglesia está poniendo una moda, o como el pastor quiere que vivan, ¿verdad?, los de la iglesia, sino cuando adquirimos conocimiento de la Escritura, estamos conociendo literalmente la voluntad de Dios. Y entonces va a ir añadiendo y sumando eso, hermanos, la verdad a mi vida. Ahora, a tu fe añádele virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento añádele dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Creo que comprendemos el concepto, pero prácticamente, hermanos, el dominio propio es autodisciplina. Que nadie te discipline, que nadie necesite decirte, hey hermano, ¿qué pasó? ¿Verdad? Que nadie ande detrás de ti con un checklist, ¿verdad? Sino que tú en tu conciencia, hermanos, digas, Señor, yo me voy a disponer a hacer tu voluntad. Sin necesidad, ¿verdad?, de que mi esposo, mi esposa, el pastor, mi madre, mi padre o el quien sea, ¿verdad?, me esté empujando o me esté reclamando, sino que en realidad, hermanos, yo me dispongo a cultivar una disciplina propia en mi vida. Yo admiro mucho, hermanos, a las personas que dicen, voy a hacer ejercicio, voy a bajar de peso y voy a lograr esto. Y lo hacen. ¿Qué requirió, hermanos, para que esa persona lograra todo eso? Autodisciplina, sacrificio y mantenerse. ¿Quién lo obligó? ¿Alguien le pagó para que, pues te pago? No, esa persona determinó hacerlo y lo hizo. Es de admirarse. Espiritualmente puede hacerse lo mismo, tener dominio propio. Determinarse y decir, ¿sabes qué? A partir de este día yo voy a abandonar estas cosas que sé que están mal en mi vida. Odio, amarguras, orgullo, chismes, mentiras, deshonestidad, vanagloria, mal comportamiento, mal lenguaje, cualquier cosa que tú sabes que en tu vida está mal, que nadie más, hermanos, te puede te las puede quitar o obligar, pero dices tú, ¿sabes qué, Señor? Quiero, pero no puedo, pero sé que en ti todo es posible. Señor, voy a empezar hoy a ser transformado y voy a dejar que tu Espíritu controle mis pensamientos, mis emociones, mis deseos, mis apetitos, mi voluntad, Señor, la pongo bajo tu gobierno. Y autodisciplinarte, hermanos, a vivir en obediencia a lo que tú mismo te estableciste. Y aquí es donde entonces, hace rato decíamos, que si no está el Espíritu de Dios en ti, en vano es que hagas esto. Y Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 1:7, es un verso muy conocido, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y es muy específico Pablo, hermanos. No puedes tener autodisciplina si en realidad, ¿verdad?, no estás viviendo
bajo la voluntad de Dios. Aquí es donde entonces tienes que entender que la autodisciplina es una mente sana, sobriedad. Sobriedad quiere decir estar en los 5 sentidos del espíritu. ¿Sabes qué es lo que más te quita los sentidos, los 5 sentidos del espíritu? Cuando digo sentidos es como nosotros, ¿verdad? Que el habla, estar al 100% en tus pensamientos, tu habla, ¿verdad? Tu olfato, estar en los 5 sentidos. ¿Sabes qué es lo que más le quita los 5 sentidos espiritualmente en tu vida? ¿Sabes qué es lo que emborracha tu espíritu? Tu egoísmo. Tu egoísmo te hace salirte de la vida en el espíritu. Porque cuando piensas en ti, porque cuando quieres cumplir tu deseo, cuando te sientes, ¿verdad?, con la necesidad de la autocomplacencia, pero también cuando dices pobrecito de mí, ¿cómo es? Autocompasión, y empiezas a pensar en ti, entonces, amados, en realidad empiezas a quitar al espíritu del Señor de tu vida y empiezas a perder el dominio propio. Aquí es donde tienes que entender que Dios te guardará de las tentaciones, de la vida pecaminosa, de la pereza, o sea, de la flojera, cuando tú te decidas por ti mismo a decir: Señor, estoy dispuesto a hacer todo, a esforzarme por seguir tu voluntad y me comprometo a hacerlo, cueste lo que cueste. Porque el dominio propio, hermanos, pues te cuesta todo lo que tú deseas como persona. A tu fe añádele virtud, al virtud súmale conocimiento, al conocimiento le súmale dominio propio, y luego dice, al dominio propio súmale paciencia. Esfuérzate en la paciencia, hermanos, o en la perseverancia. ¿Qué es la paciencia, hermanos? La paciencia es perseverar activamente, permanecer esperando, pero activamente ante la dificultad. La paciencia se desarrolla, hermanos, nada más a través de las pruebas. Tú no puedes desarrollar paciencia sin pruebas. Es imposible, no es lógico. Es por decir, tú no puedes desarrollar un músculo si no haces ¿qué? Es imposible. Tú te quedas acostado, hermanos, un mes y no te vas a poder parar, porque el músculo se ¿qué? Exacto. Bueno, en el espíritu, la perseverancia, la paciencia es igual. Tú no vas a poder ser paciente si no hay cosas que constantemente y diariamente están ¿qué? Sacándote o queriéndote sacar de tus casillas, de tu juicio, ¿verdad? De tu paz. Aquí es donde en la vida diaria, hermanos, la paciencia es algo que podemos cultivar en todo momento. En la fila del puente viniendo de Matamoros puedes cultivar mucha paciencia. Amén. En la manejando, ¿verdad? Con los grandes y respetuosos drivers de aquí de Bronzeville, ¿verdad? Gente muy respetuosa que no se pasa altos, que siempre ponen los direccionales. En tu trabajo, hermanos, con tus compañeros y tu jefe tremendo. En tu casa con tus hijos, tu esposo, tu esposa, haciendo deporte, ¿verdad?, contra el que estás jugando. O sea, la paciencia la tienes que desarrollar en todo. La pregunta es, ¿cuánto has avanzado en la paciencia? No puedes ser paciente, hermanos, si no estás en medio de la prueba, controlando tu enojo, controlando tu lengua, controlando tu actitud, tus manos. Es decir, en realidad es un proceso que diariamente hay que esforzarnos para poder permitir al Espíritu, hermanos, que Él cultive esto. Continúa, aquí como que uno dice, ya Pedro, ya párale, pues ya son un chorro de cosas que hay que sumarle. No, es que por eso se trata el esfuerzo. Amados, ¿cuánto nos ha costado tener lo que tenemos hoy? Quienes estamos comprando una casa, quienes tienen un negocio, quienes tienen una cuenta, ¿verdad?, de ahorro, quienes tienen un sueño material cumplido, ¿cuánto te ha costado?
Mucho. ¿Cuánto te has esforzado? Bastante. Te ha dolido la cabeza, te has enfermado, te has estresado, te has metido, ¿verdad? Ansiedad, con tal de esforzarte y lograr ¿qué? Ese objetivo. Bueno, ¿y qué en el espíritu no es mejor y mayor el esfuerzo, hermanos? Y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos en el espíritu? Porque no valoramos en realidad que el espíritu es más que lo que podemos conseguir aquí en la tierra, amados. Bueno, entonces el apóstol Pedro dice, ok, a tu fe le vas a añadir virtud, o sea, excelencia moral. A la excelencia moral le vas a añadir conocimiento, al conocimiento dominio propio. Al dominio propio le vas a añadir paciencia y perseverancia. Ahora, a la perseverancia le vas a añadir sumisión a Dios o piedad. ¿Qué es la piedad, hermanos? ¿O qué es la sumisión a Dios? La piedad o la sumisión a Dios es estar dispuesto a vivir, hermanos, bajo toda circunstancia, aunque no entiendo por qué está sucediendo esto y Dios permite que se me esté atropellando o que se esté abusando, hermanos, de mí como persona o de mi familia o de mi posición o de mis propiedades o de lo que yo tengo. Someterme a Dios, vivir piadosamente. La palabra, hermanos, piedad significa reverenciar a Dios en la manera que vivo, darle gloria a Dios en la manera que vivo, sea lo que esté yo pasando. La palabra piadoso describe a una persona que quiere honrar a Dios, que quiere reverenciar a Dios en todo lo que hace. Jesús fue y vivió la vida más piadosa que nunca nadie ha vivido. ¿Por qué? ¿Cuál fue el deseo del Señor Jesús en todo lo que hizo, hermanos? Agradar al Padre, agradar a Dios, amar a su prójimo, pensar en su prójimo. La piedad, hermanos, es algo que no tenemos arraigado los seres humanos. Tenemos arraigado el egoísmo, vivir egoístamente, no piadosamente. La piedad, hermanos, yo creo que la escuchamos muchas veces en las películas. Ten piedad de mí, ¿verdad? Dicen cuando van a matar a alguien. No, ten piedad. O sea, piedad es en realidad honrar a Dios, hacer lo bueno para Dios. Vivir de esa manera en un carácter que no es corrupto ni inmoral, hermanos, como lo es ahorita en estos tiempos. Si algo caracteriza, hermanos, a los hombres más poderosos ahorita en este mundo, sea nuestro próximo presidente, no estoy ni a favor ni en contra de él, sea el presidente de Rusia, sea el presidente de Corea, sea el presidente de China, los hombres más poderosos del mundo, hermanos, no tienen la característica de ser ¿qué? Piadosos. Mas sin embargo son los que gobiernan al mundo más poderoso. Fíjese bien, el mundo ahorita no está caracterizado por ser un mundo piadoso, sino por ser un mundo egoísta, corrupto, insensible, vanaglorioso. El rey de Rusia quiere tierra y la quiere para él. No importa las vidas que tenga que llevarse por encima. El de Corea lo mismo, el de China lo mismo. En Estados Unidos es lo mismo, pero en otra manera. En México igual. Es decir, hermanos, la piedad no es parte de este mundo. Y Dios nos dice, añádele piedad a tu vida. Añádele que todo lo que quieras hacer, lo quieras hacer para la gloria de Dios, para servir al Señor, para reverenciar a Dios. Ahora, vamos con la lista. A tu fe añádele virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia sumisión a Dios o piedad. A la piedad súmale afecto fraternal. ¿A qué te suena afecto fraternal? Hermandad, amor a tus hermanos. Aquí no está hablando amor al mundo, al prójimo. Vamos a ver dos cosas diferentes. Aquí dice, súmale amor fraternal. O sea, Pedro, el apóstol, aquí nos está diciendo y nos está enfatizando que tienes que añadirle a tu fe
y a todo lo demás, amor por tus hermanos, en Cristo. En Cristo. Jesús dijo a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos. El mundo conocerá que ustedes son mis discípulos si se aman los unos con los otros, mis hijos. No que la iglesia ame al mundo, no. Conocerán el mundo que la iglesia es mi pueblo, que son mis discípulos, si se aman entre ustedes. Y aquí, hermanos, ¿por qué es amarnos entre nosotros? Porque entre nosotros se supone que pasamos más tiempo juntos. Ayer me dice Jessie, a mi niña: papi, ¿tú eres mi hermano en Cristo? Le digo: sí, mija, usted es mi hermana en Cristo. Si yo le hago esta pregunta delante de Dios, ¿cuál es mi identidad primaria delante de todos los hombres? ¿Pastor, papá, padre, hermano o hijo de Dios? ¿Cuál es mi identidad primaria delante de Dios? Hijo de Dios. Ella, antes de ser mi esposa, es mi hermana en Cristo, Laura. Mis hijos, antes de ser mis hijos, ¿son qué? Mis hermanos en Cristo. Aquí es donde entonces, amados, entre la iglesia como entre la familia hay conflictos. Y hay veces que no nos gusta la manera de ser y de pensar y de actuar y de hablar de los otros. Tú lo puedes ver en el libro de los Hechos. Entre los judíos y los griegos al principio de la iglesia tenían ¿qué? Fricción, porque la cultura es diferente, porque piensan diferente, y entonces, ¿verdad?, me cuesta mucho aceptarlos. Pues el Señor dice: tiene que crecer el amor fraternal. Inclusive entre los apóstoles, hermanos, Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. Ya empezaron, no. Eran hermanos en Cristo. Pedro y Pablo eran hermanos en Cristo. También Pablo y Bernabé. Pero Pedro y Pablo tuvieron problemas, y Bernabé y Pablo tuvieron ¿qué? Gran disgusto, dice, entre ellos. Por eso el amor fraternal, hermanos, tiene que crecer. Sí, tengo que amar a mi prójimo, pero tengo que esforzarme también en amar de una manera más especial a mis hermanos. Por ejemplo, Gálatas 6:10, a los de la fe. Es lo que dice Gálatas 6:10. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Está bien, a mi vecino que no es cristiano, a mi compadre, sí, muéstrale amor, ayúdale, pero dice: hagamos bien a todo, pero mayormente a los de la familia de la fe. Tercera de Juan 1:5. Tercera de Juan 1:5 le está diciendo Juan, ¿verdad?, a su hermano, le dice: querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cultivar el amor entre hermanos es un poderoso medio de guardarnos de la caída y crecer juntos como cuerpo de Cristo, hermanos. Estar junto al pueblo de Dios, sirviendo al pueblo de Dios, amando al pueblo de Dios, nos va a ayudar a constantemente vivir en el Espíritu. Mire, es hermoso cuando como iglesia hacemos cosas para servir a otros. Cuando nos unimos, logramos hacer mucho más de lo que uno o dos podemos hacer. La evidencia, ¿verdad?, los hermanos ahí en Veracruz, lo que hacemos, ¿verdad?, cada diciembre, tratar de llevar una sonrisa, una expresión de amor a los niños en Reynosa con las cajitas que damos. Hay veces que hemos ido, una vez fuimos, no sé si se acuerdan algunos, que pudimos ir a hacer un drama y llevar, compramos para hacer una comida grande allá en Matamoros con la iglesia, con hermano Pedro y Juan, y hicimos un drama, ¿se acuerdan? Ezequiel, tú fuiste esa vez, hermano Vicente, creo que fue Ociel. Varias familias fuimos, hicimos un drama, llevamos regalos a los niños y una comida grande para comer allá con los hermanos en Cristo. Un tiempo de la pandemia, recuerdo que también nos unimos, hermanos, y empezamos a llevar despensas a los hermanos de Matamoros, a las iglesias allá. Cuando el cuerpo se une, cuando hay amor fraternal, podemos lograr
mucho más para el Señor. Y eso, hermanos, hace en nosotros, ¿verdad? Entonces, por último, como Pedro lo dice, que el amor también sea añadido a la fe. Añade a la fe a virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. Para terminar, Pedro dice, el fruto, ¿verdad?, que caracteriza al creyente, el amor. Debemos amar al prójimo. Yo sé que todos hemos conocido la parábola, ¿verdad?, del buen samaritano. Aquel que, aunque era enemigo, entre comillas, el samaritano del judío, le tuvo compasión, tuvo piedad de él, le mostró amor, ¿verdad? Lo levantó, lo curó, lo llevó a un lugar para que lo cuidaran, pagó por su cuidado. Eso es amar al prójimo, darme a mí mismo. El amor, hermanos, no consiste en palabras bonitas nada más, ¿verdad? O en dar un abrazo. Muchas veces el amor consiste en disciplinar. Dios nos ama y nos disciplina. Dios nos ama y nos hace pasar por dificultades para que nosotros entendamos que no nos conviene eso. Amor no nada más es dar palmaditas y decir te amo, mi hermano en Cristo. Amar es darse a sí mismo, dar y ver lo que le falta al otro y ayudar a que lo consiga. Ahora, hermanos, por último, está bien todo lo que nos dice el apóstol, pero la pregunta del millón: ¿cómo puedo añadir estas virtudes a mi fe? ¿Cómo puedo añadir todo esto a la fe? Pues yo creo que hay 4 principios que rápidamente podemos entender, sencillos a la mente, pero mucha constancia al practicarlos. Primero, reconocer que no tienes todas estas virtudes. Si no tienes fe, pues debes empezar por la fe. Si no tienes dominio propio, si no tienes paciencia, si no tienes sumisión a Dios, piedad, si no tienes amor fraternal, primero reconócelo, amados. Primero di: Señor, no tengo estas virtudes que tú me estás pidiendo que yo sume, que yo me esfuerce. Entonces viene lo segundo: arrepentirme por ello y pedírselas a Dios. No nacen de mí, hermanos, no nacen de ti. Son cosas que solo el Espíritu da. Y entonces aquí es donde al arrepentirme pido yo, ¿verdad?, por estas virtudes de paciencia, de dominio propio, de amor, de afecto fraternal. Pido perdón a Dios porque es un pecado, amados. Ser impacientes es pecado. No nada más emborracharse es pecado. No nada más cometer inmoralidad es pecado. No nada más robar es pecado, porque muchas veces creemos que ese es el pecado grave. No, eres impaciente, ese es pecado. Tienes falta de amor, ese es pecado. No tienes dominio propio, eso es pecado. No vives piadosamente, eso es pecado. Carambas. Bueno, entonces arrepiéntete de tus pecados. No de los pecados, ¿verdad?, que ya te sacó el Señor, hermano, sino los que estás viviendo ahorita con la falta de cada una de estas virtudes que estás entendiendo que las tienes que tener, pero que no las tienes. Las virtudes de Cristo. Primero reconociendo que no las tienes, después arrepintiéndole, entonces hay que pedirlas al Señor. Y pedirlas, hermanos, con esfuerzo, dispuestos a hacer lo que estoy pidiendo. Si no tengo amor, entonces tengo que estar dispuesto a perdonar para que el amor empiece a crecer en mí. Si yo no tengo honestidad ni rectitud, entonces debo estar dispuesto a dejar de decir mentiras y hablar la verdad para que empiece la honestidad en mí. Si yo no soy piadoso y no me importan los demás, tengo que empezar a buscar las necesidades de otros para ayudarles, para que empiece a crecer la piedad en mí. Y hermanos, yo se lo pido a Dios, pero me esfuerzo también por hacer lo que yo puedo para que entonces esas virtudes empiecen a crecer en mí día tras día, paso a paso. No puedes hoy no tener paciencia y mañana creer que porque oraste hoy a Dios en la noche ya vas a ser el hombre más paciente del mundo. No funciona así. Es de día tras día,
esfuerzo tras esfuerzo, velando y orando, permaneciendo constante, perseverante, todos los días, hermanos, enfrentando las situaciones pequeñas y grandes que están delante de nosotros, todos los días. Y por último, hermanos, cuando empiezas a reconocer que no tienes estas virtudes, cuando te arrepientes porque son pecados que estás cometiendo y no tienes, cuando las pides al Señor y te esfuerzas, entonces pones en práctica lo que ya sabes. Y yo creo que aquí fallamos mucho los hijos de Dios. Nos arrepentimos mucho porque sabemos que hay pecado en nuestra vida. Pedimos en oración a Dios mucho porque sabemos que nada más Él trae, ¿verdad? El perdón. Pero nos falta siempre, hermanos, continuar practicando. A lo mejor lo hago 1, 2 días, una semana, un mes, y después ¿qué? Me desanimo. Después lo dejo de hacer. Hermanos, tenemos que permanecer, amados. Tenemos que seguir adelante. No olvidemos jamás que el Señor Jesús dijo lo siguiente: el que sea fiel hasta la muerte, yo le daré la corona de la vida. Amados, no es una carrera rápida, no es un trabajo express. La vida en Cristo es algo que conlleva, ¿verdad?, ir añadiendo, ir complementando día tras día, paso tras paso, todas estas cosas. Que el Señor nos permita entender su palabra, hermanos, y esforzarnos en ella, y pedirle que su Espíritu Santo trabaje con nosotros y en nosotros, esforzándonos para lograr lo que por nosotros mismos nunca vamos a poder, pero que por medio de Cristo todo es posible. Señor, oh cuán grande es, Señor, tu palabra, y cuán grande es tu Espíritu que nos hace entender lo que nadie más puede, Señor, hacernos comprender. Evitar la caída, Señor, en el pecado, evitar la caída en una vida fuera de tu voluntad, no lo podemos hacer solos, pero, Señor, sí debemos esforzarnos por medio de ti, Señor, para lograrlo. El pecado siempre va a estar constante, la tentación siempre va a estar presente, Señor. La carne es débil, Padre, así es que debemos estar nosotros velando, Señor. Debemos estar con el entendimiento que yo debo, Señor, de vivir esforzándome para que tú logres, Señor, en mi vida lo que jamás pude lograr, Señor, por mí mismo. Y solo tu palabra me va a guiar, Señor, en la manera correcta de cómo debo actuar y qué debo hacer y qué no hacer, Señor, para que tú obres y tu Espíritu, y para que, Señor, tu Hijo Jesucristo sea fortalecido en nuestra vida. Padre, danos entendimiento y danos el querer y el hacer y el estar dispuesto, Señor, a practicar, a poner, Señor, en la vida diaria lo que tú ya pusiste en nuestra mente, bendito Dios. Te pedimos perdón, Señor, por los pecados que tenemos, Señor. La falta de paciencia, la falta de perdón, la falta de esfuerzo, Señor, la falta de piedad, la falta de amor, Señor, la falta de afecto fraternal, la falta de fe, la falta de dominio propio. Todos esos son pecados, Señor, y debemos reconocerlos y ponerlos delante de ti, Señor, y actuar, Señor, para que esos pecados sean dominados, Padre, por el Espíritu y se conviertan en virtudes, Señor, en cosas excelentes para tu gloria, Jesucristo. De ti dependemos, Señor, y solamente tú puedes ayudarnos. A ti entregamos lo que somos, y bendito Dios, gloria y honra solamente para ti. En tu nombre precioso, Jesús, oramos. Amén.